Podéis sentaros, hermanos. Agradezco por la oportunidad. Gracias. Y gracias a Dios por traernos sanos y salvos a junto de vosotros. Es gratificante poder estar con los hermanos y con Dios, todos juntos. Para nosotros es algo que nos llena de alegría y no hay esfuerzo. Da igual que fuesen 400, que fuesen 4.000 kilómetros. La alegría que uno siente cuando está compartiendo con los hermanos sana cualquier cansancio. Entonces os agradezco por vuestro recibimiento aquí en la iglesia, que siempre es magnífico, y doy gracias a Dios por la vida de cada uno de vosotros, por poder veros nuevamente. Algunos es la primera vez que os veo, a otros hacía tiempo que no los veía, pero ya les conocía. Muchas gracias por vuestro recibimiento. Y ayer, curiosamente, tuve la oportunidad de compartir un tiempo con unos hermanos que no conocía y hablamos, como se suele hablar, en libertad, pero en profundidad. Porque un cristiano cuando habla, habla con propiedad y con profundidad. Y esto está relacionado con el lema de la Iglesia para este año: en Cristo, por Cristo y para Cristo. Puesto que no es lo mismo estar en Cristo que ser de Cristo. Hay diferencias. El hermano Marcio me dio a entender que, pese a que mi pasaporte dice que soy español, aquí en Oviedo yo soy un extranjero. Y él, nacido, que es carioca, nacido en Sao Paulo, él era el de Oviedo, yo era el extranjero. De Río de Janeiro, perdón. Podría decir que lo hice a propósito, a ver si... Pero no, fue bueno. Entonces, uno puede estar en Oviedo o uno puede ser de Oviedo. Y hay grandes diferencias. Uno puede estar en Brasil y uno puede ser de Brasil. Si la bendición de Dios hoy cae aquí, en Oviedo, ¿dónde estás? ¿En Oviedo? O soy de Oviedo, pero estoy en Barcelona. Entonces no sirvió de nada. Lo mismo es estar en Cristo. Todos somos de Cristo, porque Cristo nos compró. En el sacrificio que hizo en el Calvario, todos nosotros pasamos a ser propiedad de Cristo. Pero estamos todos en Cristo. Y eso es algo que Dios me habló durante estos últimos días. Y me dolió mucho, porque era una palabra para corrección mía. Y yo hasta dudaba que a lo mejor pudiese ser la palabra para traerla hoy, pero en el culto de enseñanza de este viernes, escuchando a la hermana Celí, escuchando a Dios hablando a través de la hermana Celí, me di cuenta de que sí era esto de lo que tenía que hablar, puesto que es casi una continuación de lo que empezó el viernes. Para saber si todos estamos en Cristo, si todos estamos en la posición, en el camino, en la luz, en la verdad, todo esto es Cristo. Para saber si estamos, tenemos que hacernos una pregunta. La propia palabra nos habla de unas características que son comunes para todos los que están en Cristo. Según Romanos 3, en Cristo hay salvación. Según Romanos 6, en Cristo hay vida. En Cristo hay santificación, según la primera de Corintios, capítulo 1. También en Cristo hay cercanía con Dios, dice Efesios 2. En Cristo hay libertad, Gálatas 2. Pero todo esto lo hay con plenitud, por completo, sin lugar a duda, sin lugar a la más mínima tiniebla. Y entonces mi pregunta es, yo digo, como dice en el segundo capítulo de Gálatas, que yo soy libre porque estoy en Cristo. Siento esa libertad completamente, me siento libre, me siento santificado al 100%, siento vida dentro de mí completamente, en toda plenitud. Eso es lo que nos tenemos que preguntar, porque muchas veces somos de Cristo, pero no todas las veces estamos en Cristo. Y eso es algo que tenemos que reflexionar, porque podemos estar escapándonos del camino sin quererlo.
Yo me imagino que todos los hermanos en algún momento de sus vidas, viajando en moto, en coche o en caballo, si extendemos la mano fuera de la protección, veremos que algo trata de arrastrarnos. Si nosotros extendemos algo fuera del camino que es Cristo Jesús, veremos que hay cosas que nos intentan arrastrar, que nos intentan sacar de ese camino. Por eso es muy importante saber que debemos estar en Cristo y permanecer en Él. Y todo aquello que trate de empujarnos fuera del camino, hay que separarse de eso. Por eso le pido a los hermanos que me acompañen ahora al Evangelio de San Juan, en el capítulo 8. Vamos a leer Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 31. Apenas 4 versículos, del 31 al 34. Juan 8, 31. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seríais verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Amén. Amén. Señor, yo te pido, Padre, que abras nuestros corazones para recibir esta palabra, Señor, para tener entendimiento de cuál es tu voluntad para nosotros, Señor. Te pido, Padre, que nos corrijas allí donde debes corregirnos, Señor, que podamos tener la mente y el corazón abiertos, dispuestos, Señor, para escucharte a ti y solo a ti. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Podéis sentaros, hermanos. Hacer pecado, dice nuestro Señor. El que hace pecado es esclavo del pecado. El pecado, por lo tanto, impide nuestra libertad. A veces no nos sentimos plenamente libres, puesto porque no somos plenamente libres. Hay algo que está impidiendo nuestra libertad. Y ese algo, aunque no lo sepamos, aunque no lo reconozcamos como tal, ese algo es pecado. Pecado o hacer pecado, la expresión griega es jamardía, que proviene del término griego jamartema, errar al blanco. El pastor Lindomar predicó sobre esto en una de sus últimas predicaciones aquí en Oviedo. Jamartema, errar en el blanco, fallar. A veces uno apunta con toda la buena intención, pero aún así no consigue dar en el blanco. Eso es el pecado. Errar. Todo pecado es una cadena que nos impide ser libres. Es una cadena que nos impide que se manifieste por completo esa libertad, esa vida que hay dentro de nosotros, esa santificación que hay dentro de nosotros. Porque todos los que aquí estáis, hermanos, santos sois por la sangre de Jesús. A veces escuchamos, incluso en alguna predicación, esta es una iglesia de pecadores. No, esta es una iglesia de santos, porque todos y cada uno de aquí sois santos, porque Jesús ya pagó el precio por vosotros. Eso no quiere decir que por muchas circunstancias erremos al blanco, pero santos somos en Cristo. ¿Qué sucede? Que el Señor me hablaba de que jamarquía, hacer pecado, a veces no es visible. A veces hacemos pecado
y por lo tanto no tenemos esa libertad, sin saberlo. No entendemos el por qué sentimos lo que sentimos, pero en realidad hay un pecado oculto dentro de nosotros. Y nosotros no lo reconocemos como un pecado, al contrario, pensamos que puede ser algo incluso que nos ayude a purificarnos, porque nos hace sentir tristes, como aquellos que se dan azotes a sí mismos. Vosotros no nacisteis para eso. El Señor no murió en la cruz para que tú te sientas así. Hermano, a veces tu cuerpo sufre dolores, a veces tu mente sufre dolores, a veces tu corazón está apretado, pero te recuerdo, hermano, que esto que tú ves es un saco de huesos que no tiene nada que ver contigo, porque tú eres un ser espiritual. Y en ese espíritu es donde tú tienes que estar libre. Y ahí no hay enfermedad que llegue, porque estás bajo la protección y la bendición del Todopoderoso. Piensa en lo siguiente. Hay pecados que están dentro de nosotros y que nosotros no reconocemos. El diablo le encanta utilizar ese escamartema para que tú no disfrutes plenamente de la presencia de Jesús en tu vida, para que tú no disfrutes plenamente de esa libertad. Fácil es decir, soy libre en Cristo. ¿Te sientes libre? ¿Libre al 100%? Os pido que me acompañéis ahora al libro de Josué, capítulo 6, versículo 17. Y aquí, querido presbítero y copastor, volvemos siempre al mismo lugar. ¡Qué gran libro! Libro de Josué, capítulo 6, versículo 17. Os pongo en contexto mientras buscáis. Israel acababa de cruzar el río Jordán y iniciaba aquella que sería su primera gran victoria, puesto que dando vueltas alrededor de la ciudad de Jericó conseguiría que sus inexpugnables murallas se cayesen ante sus pies. Era una gran victoria que Dios estaba preparando para el pueblo de Israel. Una gran victoria, sin precedentes. Simplemente dando vueltas alrededor de aquella ciudad. Pero en el versículo 17, Josué, después de haber hablado con el ángel, traslada al pueblo este mensaje. Y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá con todos los que estén en casa de ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviaron. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema que no sea que hagáis anatema en el campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Si continuamos un poquito más adelante, en el capítulo 7, ya han conquistado la ciudad de Jericó de una manera milagrosa. Pero dice el capítulo 7, versículo 1, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. Porque Acán, hijo de Carmí, hijo de Zabí, hijo de Zera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Consecuencia, aquel pueblo que era temido por todas las ciudades. La propia Rahab, en el capítulo anterior, tenía miedo de los israelitas y les ayudó porque el miedo era grande. Sabía y conocía de que Dios estaba con ellos, y allá donde ellos iban, la victoria era en el pueblo israelita. ¿Qué sucede? Sucede que después de una gran victoria, una persona, solo una, tomó parte del anatema. El anatema es algo maldito, es algo que está separado
pero porque no es lo que Dios quiere para sí. Él tomó parte y lo ocultó en el campamento. Solo uno de muchos otros. Cambió radicalmente la posición de Dios con respecto a su pueblo. Porque en la conquista de la siguiente ciudad, en la ciudad de Ai, 3.000 hombres partieron y salieron corriendo con miedo. Ya no hubo victoria. 36 de ellos fallecieron por causa de ese pecado oculto en el campamento de Israel, por causa de lo que Acán había llevado a cabo. Acán, si buscamos en un diccionario, veremos que en hebreo significa persona problemática, perturbador del orden. Este era el Acán. Todos dentro de nosotros, en un momento determinado, nos comportamos como Acán. Somos perturbadores del orden. Somos problemas. Y traemos al campamento pequeños pecados, pensando que Dios no lo ve y Dios lo ve todo. Hamartema, pecado. El pecado puede ser visible a los ojos de los hermanos. Si alguien me ve tomando 4 copas de más borracho por la calle, es un hamartema visible a todos los que coincidan conmigo y dirán, mira, este está pecando. Pero hay hamartema que solo yo sé, que los hermanos no conocen y pueden estar dentro de mí. Ese hamartema, ese pecado, es cadena que me impide disfrutar de la libertad. Pero hay un tercer tipo, y es un pecado que ni siquiera yo soy consciente de que está ahí. Un hamartema tan oculto que se oculta ante mis propios ojos y que, como os dije antes, el diablo le cuida mucho porque sabe que es la única arma que tiene para luchar contra vosotros. Ese pecado lo vamos a estudiar bajo estos 3 elementos que Acán ocultó en el campamento: un manto, un poco de oro y un poco de plata. Un manto. ¿Para qué sirve el manto? Para taparnos, para ocultarnos, para que nadie vea lo que hay en nosotros. ¿Cuántas veces nos hemos colocado el manto que Juan el Bautista descubrió de aquellas personas llamándole generación de Dios? ¿Cuántas veces vemos asustados y asombrados lo que los fariseos trataban de hacer con Jesús, puesto que llegaban a usar incluso la propia palabra para tratar de justificarse ellos y ver si Jesús caía en la trampa? Fariseísmo. Los fariseos eran conocedores de la palabra, no eran malas personas, pero el comportamiento que tuvieron en el momento que vieron al Mesías delante fue intentar desacreditarlo. Y ahí entraron en esas personas que utilizan el manto para cubrirse. Pero ese es del siglo I, ese es del siglo 0, cuando Jesús llega. Esos siguen presentes hoy. Es más, seamos sinceros con nosotros mismos, a veces están dentro de nosotros. A veces nosotros podemos ver a un hermano y esa luz de fariseísmo se enciende dentro de nosotros y podemos criticarle, aunque no abramos la boca, dentro de nosotros mismos. Lo que se veía claramente en los fariseos es que le faltaba lo más importante que Jesús vino a traer a este mundo: amor. A veces las doctrinas, cumplir con los protocolos, cumplir con aquello, eso está bien, pero eso no es todo. Y eso tiene que ser apenas un complemento de demostrar el amor que Jesús depositó en ti. De nada sirve ser la persona perfecta según el protocolo que establezca la Iglesia si luego dentro de ti no hay amor y no haces con que ese amor sea visible a los hermanos. No sirve de nada. Y muchas veces caemos en estas cosas.
Y eso es hamartema, eso es pecado. Y eso coarta nuestra libertad. Eso nos arrastra cuando sacamos la mano por la ventanilla. Eso utiliza el diablo para quitarnos del camino, de nuestra posición en Cristo. Debemos librarnos de eso. Tenemos que romper esa cadena. Esa cadena no puede permanecer. Mientras esta permanezca, esa libertad completa, esa vida plena, esa santificación completa no se va a manifestar. Nos lo impide. Y hermanos, yo soy pecador, pero Cristo me santifica. Yo no puedo solo romper con ese hamartema, y tú tampoco. Si nosotros pudiésemos vencer al pecado tan fácil todos, entonces Jesús no tendría que haber venido. Esto es así. Es una lucha continua que debemos mantener. Pero debemos encontrar ese pecado que a veces nos mantiene presos y no nos permite estar libres al completo, precisamente porque no sabíamos de su existencia. Pidámosle a Jesús que nos llene de amor para manifestar amor, más amor, y quizás a lo mejor menos protocolo, más amor y menos ver si en la palabra dice que vestir un vestido de color rojo está mal y así puedo pensar que el hermano lo hace mal. Más amor. No utilicemos la palabra como un arma contra los hermanos. Utilicemos la palabra como el consuelo para el corazón del hermano. Eso es lo que Jesús quería que los fariseos entendiesen, y los fariseos no querían entenderlo. Esa es la manera de cómo yo puedo quitar ese fariseo pequeño que hay dentro de mi corazón y decirle: sal fuera. No te quiero en mi vida. Tú eres una cadena que yo voy a romper hoy y no va a permanecer más en mí. Existen otras dos cosas que Acán robó, que Acán quitó, y estas dos además iban a estar destinadas al tesoro de Jehová, al tesoro del templo, que era el oro y la plata. El manto tenía que ser destruido, según decía Josué. Pero el oro y la plata irían al tesoro del templo. Irían al tesoro de Jehová. Serían consagrados. Esos dos pecados, el Señor me transmitió que lo simbolizase como el perdón. El perdón. Dos tipos de perdón que son para Dios. Tenemos que colocarlo en el medio del tesoro para que nos purifique y nos lo dé, para que nosotros podamos otorgar ese perdón. Dos tipos, perdón de plata y perdón de oro, que muchas veces nosotros no lo consideramos, pero la falta de perdón es pecado. La falta de perdón es hamartema. La falta de perdón es una cadena muy fuerte, que nos impide vivir en la libertad que supone estar en Cristo. Falta de perdón. Todos tenemos falta de perdón. A veces no somos conscientes de ella, pero busquen un médico. Quizás a lo mejor pueda ser algo reciente. Quizás a lo mejor pueda ser algo de tu infancia. Pero hay algo dentro de ti que no has perdonado. Hay alguien al que no le has perdonado. Y debemos buscar, porque ese perdón que no ha sido proclamado, ese perdón que tú no has manifestado, es una cadena que te impide vivir en Cristo plenamente. Pídele al Señor que te revele cuál es ese pecado que tú no recuerdas, pero que está dentro de tu vida y que tú no has manifestado perdón, para que puedas así librarte de él. Hay falta de perdón. Y el primer perjudicado eres tú y soy yo, hermano. Tenemos que romper de inmediato esa cadena. Debemos romper de inmediato. No creas que por el hecho de que alguien te hubiese hecho un daño, eso sea el látigo que tú aplicas a tu espalda
voy a cargar con mi cruz. Esa no es la cruz que Jesús quiere que cargues, porque Jesús murió en la cruz precisamente para que tú tengas capacidad de perdonar a estos hermanos o a las otras personas que están en el mundo, para que puedas ser libre en Él. Perdona, busca dentro de ti, porque hay cosas que no has perdonado. Busca dentro de ti, ve incluso hasta la infancia, busca en años atrás, hay cosas dentro que nos impiden vivir la libertad total y plena en Cristo. Aleluya. Por falta de perdón. Aleluya. Ese es el jamartema, ese es el anatema que ocultamos en el campamento y es de plata. El peor, el más fuerte, el de oro. ¿Cuál es? Cuando yo os hablaba que el perdón que debía ser depositado en el tesoro de Jehová para que Él lo purifique. Si el perdón de plata es el perdón hacia los demás, el perdón de oro es el perdón hacia ti mismo. Muchas veces, y esta es la peor de las cadenas, no somos capaces de perdonarnos a nosotros mismos. Muchas veces cargamos con cosas del pasado que hemos hecho mal y no nos libramos de ellas. Y si mantenemos esa cadena, hermanos, si mantenemos esa falta de perdón hacia nosotros mismos, no podremos ser plenamente libres en Cristo Jesús. La falta de perdón por ti mismo tienes que combatirla viendo a la cruz, porque la sangre derramada allí perdonó todos tus pecados. La sangre que se derramó allí generó en ti una nueva vida. Aleluya. Tú ahora eres una nueva criatura. Y lo que pasó, pasó. Y Jesús ya te lo perdonó. ¿Quién eres tú para no perdonarte? Aleluya. Estás menospreciando el sacrificio de Jesús en la cruz. Él ha sufrido para que tú te sientas perdonado a ti mismo. Él te perdonó. Elimina esa cadena inmediatamente de tu corazón. No des ni el más mínimo margen a que el diablo utilice cosas que hiciste en tu pasado para acabar con tu futuro. Porque, hermano, tu futuro ya está escrito. Tu futuro está al lado de Jesús. Tu futuro está en aquellas calles de oro. Tu futuro ya Dios lo ha determinado. Tu futuro es con Él. Tu presente es con Él. ¿Estás en Cristo? ¿Sí o no? Rompe esas cadenas. Rompe las cadenas en Cristo, pero no las rompas la semana que viene. No la rompas al acabar el culto. Rompe ahora mismo esas tres cadenas. Pídele a Cristo Jesús: ayúdame, Señor, a ser más amante de mis hermanos y menos fariseo. Ayúdame, Señor, a encontrar donde yo no he dado perdón y ayúdame a perdonar. No a olvidar, no a aparcar en un lado de mi cerebro, a perdonar. Ayúdame, Señor, a perdonarme a mí. Nada de lo que has hecho en el pasado, nada de lo que estás haciendo ahora o en el futuro, nada queda exento del perdón que Cristo Jesús ya te ha dado en la cruz. Absolutamente nada. Jesús quiere que tú rompas esa cadena hoy, que rompas esa cadena ahora, porque Él quiere bendecirte. Aleluya. Bendecirte con amor, bendecirte con que tú sientas plenamente la libertad que supone estar en Cristo Jesús. Eso es lo que Él quiere para ti. No quiere que te sigas dando latigazos en la espalda por algo que sucedió en el pasado. No quiere que sigas sufriendo, porque tú no has nacido para sufrir. Este saco de huesos que es nuestro cuerpo puede estar sufriendo, puede estar pasando por mil dificultades, pero tú, ser espiritual, tú has nacido para unirte con el Creador en el futuro. Tú eres un elegido.
No eres una persona cualquiera. Si estás aquí hoy, no es por casualidad. La palabra dice que somos elegidos para ser coherederos con Cristo Jesús. Lo más alto que pueda haber. Partícipes de su gloria. Estad con Él, hoy y para siempre. ¿Pensáis que una persona porque tenga dolores en un brazo, en la espalda, es menos bendecido? Muchas veces los cristianos buscamos bendiciones y bendiciones sin entender que nosotros somos la bendición. Sin entender que nosotros somos los portadores de bendición a otros. Deja de preocuparte, las bendiciones te alcanzarán. Busca tú cómo ser de bendición para la otra persona. Hermanos, Hamartema es errar al rango. Nadie está libre de esto. Pero debemos vigilar que ese Hamartema oculto, que a veces se oculta a nuestros propios ojos, no sea esa cadena que nos impida vivir en libertad. No sea el Hamartema aquello que nos arrastre fuera de nuestra posición en Cristo. Pensad en ello, pero no penséis mucho, apenas unos segundos, porque Jesús quiere que hoy mismo tú rompas esa cadena que te impide disfrutar de la libertad en Cristo. Por eso, esta es la palabra. Y cuando escuchaba a Dios hablando a través de la hermana Celí el viernes, entendí que era la palabra. Pues ella comenzó hablándonos precisamente de cadenas, de hamartemas visibles, pero hay hamartemas que no se ven. Y debemos luchar contra ellos, más que contra ninguno, porque cuando uno fuma, bebe o hace cosas que sabemos que Dios no se agrada de él, nosotros lo vemos y somos conscientes de ello. Pero en muchas ocasiones, a veces, la falta de perdón no la entendemos como un pecado. No entendemos que realmente eso es lo que nos está separando de Cristo. Eso es lo que nos está separando de Dios. El pecado es separación de Dios. Y debemos buscar dentro de nosotros para eliminarlo. Por eso, hermanos y hermanas, a mí me gustaría orar por todos vosotros para acabar con esa palabra, para que podamos juntos buscar dentro de nosotros cuál es esa falta de perdón. Yo, principalmente, cuál es esa falta de perdón hacia mí mismo que me impide disfrutar con plenitud de la libertad de mi posición en Cristo. Señor Dios Todopoderoso, yo te pido, Padre, que en esta mañana, Señor, nos abras los corazones a cada uno de nosotros, para que podamos entender cuál es el hamartema, cuál es esa falta de perdón que radica en nuestro corazón e impide, Señor, que podamos vivir en plenitud en Cristo. Sentir esa libertad, Señor, que anhelamos tanto. Sentir, Señor, que somos santificados, Padre, por el sacrificio de Jesús. Sentir, Señor, todos los premios y las bendiciones que realmente ya están en nosotros, porque tú nos has llamado a ser elegidos, tú nos has llamado a la luz, tú nos has apartado de este mundo para poder así, Señor, a cumplir con tu voluntad. Oh Padre, yo te pido, Señor, que nos bendigas con tu presencia y que tomes cada uno de tus manos en tus corazones, Señor, y les busques, les enseñes dónde está esa falta de perdón. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios.